Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Aquí estamos desde el canal Acción Vida, el canal para todos ustedes, y el periódico digital El Triunfo. Están presentando en este momento, vamos a conversar en este momento con un ser de luz que nos va a transmitir un conocimiento ancestral. Estamos aquí con el señor José Carlos Reyes Ravena, Chacir, de la República del Perú. Sí. ¿Cómo estás? Estoy bien, me siento bien, estoy contento de estar acá contigo y a ser parte de este momento, ¿no? Y que me dé la oportunidad de comunicar algunos conocimientos que a lo largo de nuestro encuentro van a ir fluyendo. Bueno, muy bien. Empezamos entonces con la temática, digo, para no perder el tiempo y no hacerla demasiado larga. Bueno, claro. Porque, bueno, comúnmente te denominan José Carlos el Chacir. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir Chacir? Mira, para mayor entendimiento, yo vengo de una familia de curadores ancestrales. Yo vengo de una familia chamánica, ¿no? Mis abuelos, mis tatarabuelos, por parte de la familia paterna, se dedicaron a la cura, se dedicaron a la investigación de las plantas y todo aquello que representan el conocimiento, vamos a decir, natural y mágico, ¿no? El chamanismo en sí es una palabra que viene de Siberia, ¿no? Chamán significa hombre o mujer medicina, pero eso, con esa palabra han generalizado a todos los que realmente se dedican a usar el conocimiento de la tierra para ayudar a otras personas, ayudarlas desde el punto de vista emocional, psicológico, físico, ¿no? Y entonces yo llevo el nombre de Chacir porque desde muy temprana edad yo nací dentro de una comunidad chamánica o dentro de una comunidad del conocimiento de la naturaleza. Chacir es, si lo descomponemos en sonidos, podemos decir cha significa energía, sir significa camino, el camino de la energía, ¿no? O sea que sos un caminante transmitiendo energía. Sí, en realidad toda acción que tú realices, toda acción de comunicación tiene la función de transmitir un contacto, estar en un contacto, y ese contacto es un contacto energético. Bien. Y dime una cosa, siempre que se pueda profundizar hasta donde realmente se pueda profundizar, ¿no? Digo, ¿cuál es el conocimiento que domina el chamán? Bueno, el chamán aparece desde el principio de la humanidad, ¿no? El chamán fue el primer observador de la naturaleza. Él se preguntó por qué había día y había noche, ¿no? ¿Por qué la gente moría? ¿Por qué la gente se sentía mal y enfermaba? Después de todas esas preguntas, él fue buscando respuestas, y no solo respuestas, sino también los medios necesarios para ayudar a la tribu donde pertenecía. O sea que fue en principio un intérprete de las manifestaciones de la naturaleza. Eso, tú lo has dicho de una forma excelente. Fue el intérprete de la propia naturaleza. En realidad, nosotros somos la naturaleza.
Los seres humanos Claro, hacemos sí. parte y somos la naturaleza, ¿no? Y vamos avanzando en nuestra vida de una forma en que realmente cuidamos lo que podríamos llamar la madre general, la madre total, que es la tierra. Una interpretación que estoy haciendo en este momento, o sea que el chamán fue interpretando la naturaleza y la naturaleza le fue enseñando y fue aprendiendo un conocimiento que lo incorporó en su propio ser. Sí, sí. La naturaleza somos nosotros, Sí, ¿no? Y nuestro camino en sí, como chamanes, en toda su trayectoria del crecimiento y la evolución del conocimiento, la propia naturaleza le fue ofreciendo a esta persona iniciada, ¿no?, las posibilidades de descubrir, ¿no?, tal vez de forma, llamémosla alquímica, tal vez de forma ordinaria, ¿no? Y también podemos decir que existe algo importante, que es el campo extraordinario que tiene el chamán. claro, digo, o sea, la interpretación, se me están ocurriendo cosas ahora, digo, ¿no? Entonces, la interpretación que le puede hacer ahora un científico no va a tener la misma calidad que cómo lo interpreta el chamán. Mira, cuando un científico experimental, ¿no?, comienza a buscar una respuesta, ella llega de acuerdo a la experiencia que va realizando y a la repetición que va sucediendo. Para el científico ser válida, siempre tiene que haber la misma respuesta a la misma pregunta, Sí, ¿no? Lo que no sucede con el chamán, ¿no? El chamán es un ser humano, una persona que no tiene un mismo modelo para el abordaje que va a hacer. Depende de las personas a quien va a actuar. Podríamos decirlo metaforizando, claro. es el costurero que le hace la ropa a una persona a su medida exacta. Correcto, muy bien explicado. Ahora, una cosa, vamos a decir, no sé cómo me lo voy a explicar para que me entienda. El chamán cuando nace ya trae en sí el potencial necesario para desarrollarse como chamán. No sé si me entiende. Te entiendo perfectamente. O se aprende. Mira, es muy amplia la respuesta a tu pregunta. Yo nací ya esperándome para ser un chamán o ser un chacir, ¿no? Yo vengo de una cultura ancestral que se desarrolló en la costa del Perú, en Ica, ¿no?, que es la cultura Nazca Paracas, ¿no? Esta cultura tenía mucho conocimiento, pero sin embargo, cuando los incas, ¿no?, avanzan sobre ese territorio, ¿no?, los ancianos sabios no quieren tener una combinación de conocimiento con los incas y se separan, ¿no? Se van a las altas montañas, ¿no? Y ellos guardan en sí la esencia de ese conocimiento, ¿no?, el origen, la parte étnica de ese conocimiento, sin haberse mezclado con el conocimiento inca. Por eso mismo que cuando los españoles llegan a América,
¿no? El chamanismo generalmente se vuelve una cosa simbiótica, ¿no? Comienzan a usar imágenes del catolicismo para no ser perseguidos por la Inquisición de Indias. Se crea un sincretismo. Eso un sincretismo en el cual se representan con determinadas imágenes que se igualan al origen chamánico de lo que se tenga que representar. Sí, eso va sucediendo y entonces es ahí la diferencia, ¿no? La diferencia del chamanismo étnico y el chamanismo folclórico, ¿no? Actualmente yo podría decir, por los años que tengo y el recorrido que he hecho por no toda Latinoamérica, sino por muchos lugares, que los chamanes, ¿no? O muchos de los chamanes están influenciados por la religión católica. Sin embargo, el chamán étnico, el chamán que no ha tenido ese contacto con la religión católica, sigue practicando su conocimiento. Y es un conocimiento muy válido, muy lleno de sabiduría, ¿no? Tiene una riqueza inmensa, ¿no? Y actualmente pues es comparable con la fuerza interna del ser del espíritu puro, que de cierta forma genera o actúa con la energía que en su aspecto es curativa. ¿Y cuáles son las responsabilidades del chamán? Existe una visión muy increíble sobre eso, ¿no? Pues el chamán, de cierta forma, es un curador, ¿no? El chamán es una persona que ejerce el papel desde su punto de vista de la medicina natural, la cura, pero también trabaja con la palabra, con el conocimiento, con la influencia del verbo, ¿no? Y también con el cuerpo, ¿no? El chamán puede curar tu cuerpo porque él conoce muy bien, ¿no?, todo el movimiento natural tuyo y también conoce tu expresión espiritual, ¿no? Él tiene la facilidad de leer tu cuerpo y también leer prácticamente las capacidades propias tuyas que todavía no se han revelado para influenciar sobre esas capacidades. Porque todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de curarnos y también tenemos la capacidad de crear capacidades. Muy interesante. Sí, no, algo de eso comparto totalmente, ¿no? Digo, pero quiero decir que no es que esté en desacuerdo o de acuerdo, sino que tengo ese conocimiento también. Sí, sí. Digo, y por eso digo que lo comparto. Pero las prácticas chamánicas no son nada, no están nada de acuerdo con la ortodoxia de la medicina convencional, vamos a decir. Yo acredito que la medicina convencional no está de acuerdo con las prácticas chamánicas. Claro. ¿No? Claro, o sea, a mi manera de ver las cosas, pienso que se pierde mucho tiempo, que el chamán lo aprovecha mejor.
en el conocimiento que tú decías recién, digo, que puede conocer Sí. aspectos del ser Ujú. que en la medicina convencional no se practica. No se practica y tampoco no es interesante, Claro, ¿no? Porque realmente la medicina, teniendo sus factores totalmente positivos, ¿no? sí. No vamos a negar No, que el por avance de la supuesto, digo, medicina tiene sus factores positivos, pero el chamanismo, ¿no? Es una fuerza que te ayuda a fortalecerte, a autocurarte, ¿no? Autosanarte. Pongamos, vamos a hacer un pequeño juego de palabras, ¿no? El chamán cura y vamos a decir, el paciente se sana. Realmente la fuerza de sanación está en el paciente y la fuerza de la cura está en el chamán. muy bien. Cosa que no aprovechan esos aspectos no se aprovechan dentro de lo que es lo convencional. Es decir, esto tengo una pregunta porque es una incógnita que me surgió a mí, digo, ¿no? Que estoy descubriendo últimamente. No solamente por la energía chamánica, la terapia chamánica, sino por otras terapias alternativas o tradicionales. Sí, sí, sí. Es decir, la fuerza chamánica va dirigida a campos del ser que no son los campos físicos, materiales, que tiene repercusión en lo material, digo, Claro. pero ataca un aspecto energético más que físico. Sí, eso hay que observarlo con mucha delicadeza, ¿no? Porque un chamán puede curar una herida tuya, no con el mismo medicamento que te venden en la farmacia, pero sí con plantas, Sí. ¿no? Que conoce ya ancestralmente, ¿no? Y que te ayudan a que te sanes. Por eso el chamán es un curador y el cuerpo tuyo está preparado, ¿no? Para sanar, ¿no? Vamos a decir así, curar es un acto que hace el chamán, ¿no? Pero depende de ti, Sí, la sanación. sí. Es que como que entonces estoy entendiendo como que el chamán es el que aporta las condicionantes apropiadas para que el cuerpo del paciente, o para que el paciente más que el cuerpo, responda positivamente Claro, a la sanación. claro que sí. O sea, no es que el chamán cure directamente, sino que hace que el cuerpo del paciente responda. Responda. Sí. ¿Estoy interpretando bien? Sí, sí, estás interpretando bien, ¿no? Bueno. ¿Y qué utiliza los 5 elementos el chamán? Mira, ¿O en realidad utiliza todo? Tanto los chamanes orientales o occidentales, ¿no? Utilizan los elementos que existen en la naturaleza y que se pueden llamar elementos primarios o generativos, ¿no? Que son los 5 elementos, ¿no? Y es necesario comprenderlos muy bien, ¿no? Para ver qué tipo de actitud va a tomar el chamán para que haya una respuesta positiva dentro del proceso de cura y sanación. Y ahora,
debe cumplir con determinados rituales para poder crecer, o iniciaciones que tenga que desarrollar para ser un chamán. Sí. El chamán no es simplemente nace o tiene una varita mágica que dice abracadabra y te sana, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que ir efectuando, elaborando, trabajando para que el ser humano, ¿no?, tome conciencia de su bienestar y se pueda liberar también, ¿no?, de pensamientos que son pensamientos limitantes, porque muchas veces el ser no se cura porque sus pensamientos están actuando de forma dentro de sus creencias negativas o limitantes. Sí, yo dentro de lo que conozco creamos muchas limitaciones a nosotros mismos. Sí. Y esas limitaciones son las que hay que ir superando, son las barreras que hay que ir tirando para poder llegar a la libertad individual. Sí. Bueno, yo tengo 3 conceptos, digo, uno, conocer el ser total de uno, buscar el equilibrio de ese ser total una vez que se conozca, y crecer hacia la libertad individual, ser libres, o sea, tirar las barreras. Eso es importante, ¿no? Porque el concepto de libertad, ¿ah?, es el concepto propio de nuestra conciencia. Claro, lo que pasa es que un ser libre es muy peligroso. Un ser libre puede contaminar con su sabiduría a muchas personas, ¿no? Claro, digo, entonces por eso, bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si no nos desviaríamos, nos vamos para otro campo. Es un potencial innato que tiene el que va a ser chamán, ya lo trae en sí desde su nacimiento, desde antes de nacer. Mira, lo que yo te puedo, según mi experiencia, ¿no? Yo nací en un ritual, en la casa de mi abuela, ¿no? Me esperaban ya pensando en que yo iba a seguir las tradiciones profundas, ¿no?, ancestrales, ¿no? Yo estuve conviviendo mayormente hasta los 5 años con mujeres, ¿no?, donde me trataron de una forma muy especial, dándome la suavidad del trato para poder entrelazarme con la naturaleza, ¿no? Después ahí continué con ellas hasta los 9 años, pero ya en aprendizajes. Pongamos uno de los rituales que hacía, me levantaba a las 5 de la mañana, disculpa, 3:30, 4 de la mañana, iba con una tela de tul, ¿no?, a recoger el rocío. El rocío, sí. Es que a veces me confundo con el portugués y no con importa, el puedes nombrar portugués porque yo lo entiendo. Bueno, los varios, ¿no? Entonces yo ficaba en ese lugar, chirando. Bueno, yo me quedaba en ese lugar chirando, ¿cómo se llama? Ese rocío, ¿no? Y a ese rocío lo echaba en una cumbuca, sí, o sea, mejor dicho, en un depósito, en un recipiente, no, de calabaza, un cuenco, sí, un cuenco de calabaza, donde mi tía usaba esa agua, ¿no?, para poner flores, ¿no?, para poner flores y después potencializarla según sus creencias con llamémosla
y traduzcámosla como ritual del verbo curador, ¿no? Ritual del verbo curador, y con eso fabricaba medicina, ¿no? Que con esa medicina quitaba el susto, ¿no? Quitaba el miedo y otros elementos que aparecían para ser tratados por ese tipo de flor. Bueno, te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta, si la quieres contestar, la contesta, digo, si no, está todo bien. Digo, ¿cómo es tu actividad actual? Digo, ¿qué desarrollas actualmente? ¿Cómo atiendes a las personas? ¿A qué te dedicas ahora para transmitir, aparte de la entrevista? Mira, a veces más joven, pensaba que qué hubiera hecho yo si es que no hubiera nacido dentro de un aspecto chamánico y haber sido escogido para seguir el camino de la trascendencia chamánica, ¿no? Y bueno, también estudié algunas otras disciplinas, ¿no? Estudié disciplinas y al final me incliné por el arte, ¿no? Me incliné por el arte, por la pintura, ¿no? Y la dirección dramática, ¿no? Pero realmente siempre vuelvo a este mundo. Y en este mundo en que me encuentro, yo sé que tengo más cualidad como chasir, como chamán, y voy a llegar más a las personas que lo necesitan que preparar una pieza teatral. Y si me puedes decir, con todo respeto, siempre lo planteo, digo, tus objetivos, ¿tienes algún objetivo en particular? ¿O sos como yo, que los objetivos los tenemos ahí vibrando, pero vivimos más el día a día? Mira, al vivir el día a día, no dejamos de pensar en un determinado momento en el futuro. Hay personas que pueden, lo consiguen. Sí, ¿no? Yo trato. ¿No? Pero con 73 años que yo tengo, con lo que he aprendido y sobre todo con lo que podríamos decir así, los guardianes del secreto, que es lo que a mí me transmitieron, ¿no? Porque no hubo una conjunción del conocimiento inca con nuestras culturas, ¿no? Entonces, estoy abriendo y he abierto con mi esposa hace muchos años, hace 5 o 6 años, que fuimos a donde la matriarca, que era Tomasita Bernaola, o la hija de Tomasita Bernaola, y ella estaba ya muy viejita físicamente, sí, ¿no? Y le pedimos la bendición o la posibilidad de enseñar, ¿no? Y ahora lo que me satisface, lo que me llena realmente el corazón, el espíritu y me genera alegría, es enseñar ese conocimiento. Claro, a mí antes me parecía muy raro, siendo peruano, estar en España enseñando un conocimiento, ¿no?, ancestral, ¿no? Pero ahora realmente los tiempos han cambiado mucho, las personas han cambiado, al menos con las que nosotros nos reunimos. Bien. ¿No? Y esas personas necesitan
tener un conocimiento. Necesitan también saber que pueden lograr lo que quieren si se esfuerzan en la búsqueda, ¿no?, de su espíritu, de su equilibrio, de su verdad, ¿no?, y caminar hacia el horizonte de grandeza que los espera. Porque cuanto más existan personas que pongan al espíritu como una gran fuerza, entonces nos quitaremos pues algunos pesos que nos hacen competir de una forma no muy adecuada para la naturaleza, no muy adecuada para el ser humano y no muy adecuada tampoco para la conciencia universal. Habíamos quedado en una parte del conocimiento del chamán que provoca la sanación en el paciente, en el ser. Y déjame ponerme las gafas porque si no, no veo. Y no sé si nos puedes decir algo sobre la tierra tuya. Bueno, sobre Nazca y sobre Ica. Claro. Mira, es una tierra que tiene mucha riqueza histórica, sobre todo una riqueza histórica ancestral y folclórica. No olvidemos que cuando llegan los españoles, aparte de todo lo que se comenta, aparte de todo lo que genera esa lucha, ¿no?, también llegan alquimistas, también llegan sabios, ¿no?, que se tuvieron que convertir aparentemente en católicos para poder llegar al continente americano, para poder llegar, ¿no?, y tener contacto con esa sabiduría, ¿no?, porque realmente era necesario, ¿no? Y entonces se genera el folclore mágico. España en ese tiempo había salido de el entrelazamiento con los moros. Sí. O sea que la medicina que llevó España a América fue la medicina que realmente era arábica. Ajá. ¿No? Y la medicina que llevó también era una medicina religiosa. Sin embargo, cuando hay ese entrelazamiento, los españoles comienzan a intercambiar conocimientos con los auténticos representantes del conocimiento y la sabiduría, ¿no? Y ahí se genera pues el folclore mágico que yo te llamo, ¿no? Sin embargo, la región de Nazca, la región de Paracas, no estaba todavía estudiada como zona mágica, como zona de cura, ¿no? Y como algunas personas conocen y deben saber, o si no pueden investigar, Nazca se caracteriza no únicamente por su conocimiento en arquitectura, ¿no?, y en otros grandes movimientos, como podían transportar desde las montañas el agua por los puquios. Puquios son unos corredores subterráneos donde el agua
va llegando a los embriones y habían unos espirales cada cierto tiempo. Las personas y los antiguos investigadores creían que esos espirales eran para ver cuánto de agua tenía, pero no. Esos espirales eran para que la fuerza del viento los impulsase, ¿no? Entonces, realmente la cultura Nazca y la cultura Paracas tuvo mucha sabiduría, tanto así que la cultura Paracas se caracteriza por las trepanaciones craneanas, ¿no? Las operaciones que hacían al cerebro. Y con respecto a los glifos, ¿qué tiene que ver eso? Los jeroglíficos. Bueno, si nosotros lo vemos desde el punto de vista histórico, no hay respuesta. Si lo vemos de una forma queriendo tener una respuesta científica, no hay respuesta, ¿no? Sin embargo, los jeroglíficos fueron zonas energéticas donde, según mis antepasados de Cahuachi, que era la capital de Nazca, llamémoslo capital, usando el término moderno, ¿no? Cahuachi significa la ciudad de la luz, ¿no? Y habían dos tipos de Cahuachi. Cahuachi ciudad, donde vivían, ¿no? Y Cahuachi, que podíamos llamar el portal de la luz, por donde se transitaba hacia otras dimensiones. Wow. ¿No? Es por eso que se han encontrado muchos cráneos deformados, cráneos alargados, ¿no? Que realmente y actualmente se están investigando, pues muchos de los cráneos no tienen esta unión, esa unión que nosotros los humanos tenemos, ¿no? O sea que pertenecen a seres desconocidos. Bueno, a seres desconocidos, como tú lo has dicho, ¿no? Eso. Sí. Y últimamente se han descubierto algunas momias, unas momias que no tienen nada que ver con el ser humano, ¿no? Qué interesante, pero eso es tema para otra entrevista, digo. Sí. Y un poquitito nada más de referencia sobre las piedras de Ica. Bueno, las piedras de Ica, hay muchas que por más que se estudien y se quieran negar su construcción, no se puede. Claro que hay muchas falsificaciones, claro, como en todo, ¿no? Sí, sí. Pero hay piedras que tienen diseños de dinosaurios, tienen diseños de discos voladores, tienen diseños de transfusiones de sangre, ¿no? Y esas piedras son piedras que no han sido manipuladas por técnicas modernas, como algunas otras, ¿no? Sí. Y es muy interesante, muy interesante. América Latina es rica en todo ese tipo de conocimiento, así como Europa también es rico en un conocimiento ancestral. Bueno, José Carlos, no quiero presionarte más. No estás presionando. Creo que ha quedado bastante claro lo que es el chamán, sí, cuál es el objetivo del chamán. Y para terminar, me acordé ahora en qué habíamos quedado en sí, digo, ¿qué objetivos tienes ahora? Mira, estamos viviendo en un momento un poco difícil, para no decirlo difícil. Un poco. Sí, un poco difícil, para no entrar en un problema mucho más profundo, ¿no? Sí. Y yo acredito que si nosotros comenzamos a fortalecer
el espíritu, a dar un espacio a la mente que calme, ¿no? Porque tú conoces muy bien la meditación, Sí. ¿no? A transmitir que nosotros tenemos la facilidad y la facultad de acreditar que el Dios interno tiene esa fortaleza para nosotros curarnos, para nosotros fortalecernos, para no caer en el miedo, en el tormento, Sí. ¿no? Entonces, eso yo lo tomo no como un reto, sino como un compromiso de vida. Desde mi punto de vista, el problema está en que hasta que no se dé un cambio de mentalidad, no va a haber nunca un cambio profundo del ser humano. Claro. Y eso es un poco lo que estoy tratando de hacer con el periódico, con un granito de arena de aportación, para que, como lo que tú dices, los lectores o la gente en sí pueda ir absorbiendo cierto grado de energía que les haga despertar. Eso es muy importante. Eso es muy importante y a mí me conmueve y me da una cierta alegría conocer personas como tú, ¿no? Que están en ese camino. Y cuando mencionaste un granito de arena, me recordé una frase que hace mucho tiempo había escrito, que es: siembra un grano de luz y cosecha la iluminación. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias A ti. por este momento. Creo que los lectores van a quedar muy satisfechos y agradecidos de haberte conocido, aunque sea a través de este medio. Y bueno, espero que juntos podamos a abrir muchos caminos. Eso se hace importante. Eso, en realidad, cuando nos encontramos y concordamos, no necesitamos concordar en todo, concordar en el camino, aprender a fortalecer nuestros pasos para que el horizonte de grandeza también otras personas puedan vislumbrarlo. Bueno, recuerda que una orquesta sinfónica, para interpretar una sinfonía, son instrumentos distintos, pero Sí, que todos juntos crean la obra musical. es verdad. O sea, con esto quiero decir que podemos pensar diferente, pero nos podemos también complementar. Eso es verdad. Eso es verdad. Y te agradezco mucho por la entrevista, ¿no? Realmente de corazón. Y bueno. Ya haremos otra en algún otro momento, bueno, con otros temas. Me alegra mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están observando y viendo y teniendo la paciencia de poder escucharnos. Le decimos hasta la próxima y un fuerte abrazo a todos.